Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos una vez más a este encuentro de Cine Debate Político y Social del llamamiento argentino judío. Esta es una actividad que está dentro de la Comisión de Cultura. El llamamiento es una organización política no partidaria que se terminó de conformar en el 2015. Cine Debate comenzó en el 2016. El llamamiento es un movimiento, una organización plural, que le da cabida a todos aquellos que quieran o tengan alguna afinidad con la cultura o la tradición judía. Eh, Tiene una comisión directiva, tiene distintas comisiones, funcionan como la comisión jurídica, la comisión de prensa, la comisión de cultura, la comisión de perspectiva de género, la comisión, bueno, si me olvido de alguna, me van a tener que perdonar. Sí, Luis, ¿de cuál me olvido? Asuntos jurídicos. Dije la comisión jurídica. ¿No me escuchaste? Dije la Perdón, comisión. perdón. Acá Diana hace Ahí así está. con la cabeza. Está bien. Fue la, Apaguen los micrófonos los que están hablando en sus casas, por y favor. la comisión de juventud, me dice Agus acá, está la comisión de juventud. Jorge Hellman, apagada. Este, Bueno, los que quieren y no están se pueden agregar a estas comisiones, siempre están abiertas para integrar, no a la comisión directiva, pero sí a otras comisiones, para colaborar y trabajar, que siempre se necesitan manos, brazos, cabezas para trabajar. El llamamiento en este momento está realizando desayunos cada 15 días, que son encuentros que se hacen en la cacerola para debatir política. La Comisión de Perspectiva de Género hace poco hizo una charla con una persona de Israel y una abogada laboral acá sobre el trabajo en las mujeres, en relación a las mujeres. Estamos organizando algo para el 19 de abril, eh, para el levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a organizar algo para Pesach, esto también se va a hacer, y varias actividades. Lo que le quiero comentar es que cuando yo termine de hablar, Víctor va a presentar a los invitados y ustedes van a levantar, abajo hay una aplicación para levantar la mano cuando quieran comentar o hacer una opinión. Yo se las voy a dar y no vamos a dialogar. Más o menos cada uno tendrá unos minutos. Y bueno, eh, aquí estamos y bienvenidos. Víctor, No veo Gracias. perdón, no veo dónde está la aplicación para poner la manito. abajo, Donde dice reacciones, si vos tocas Ah, reacciones, vas a ver levantar la mano. ok, ok, ok. ¿Ah? Sí, Ahí levantás la mano y comenzás a hablar. bien. Bien, paso ahora a presentar a nuestros muy especiales invitados. Primero presento a José Kuten, chef, que es su nombre realmente. José es acá porque es más fácil, dice él en un momento. Nació en la isla de Rodas y, bueno, tuvo un largo periplo que tuve que atravesar distintos lugares. Llegaron a la Argentina en el año 49, estudió medicina y es psiquiatra, es psicoanalista, tiene gran trabajo en lo que es medicina y psicología, muy reconocido. Estuvo con muy grandes profesores de los cuales aprendió y muchos alumnos a los cuales enseñó.
Dicho esta y hecha la presentación de CEF, pasamos a la presentación de Irene. Irene nació en Buenos Aires, estudió animación, realización cinematográfica en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Coordina el taller de Derechos Humanos y Producción Audiovisual para adolescentes del barrio Padre de Ricciardelli. Realizó con alumnos algunas producciones de ficción como Bondi, El Camino de las Pibas, Complicado, El Traje y varias cosas más. Además, es productor y columnista de cine, los programas de Moliendo Tango de AM750. Eh, Después me pegás si querés, Irene, pero esto lo averigué yo por mi lado. Y en Todo es Tango, en FM La Patria. En realidad no está presente, pero también me gustaría hacer mención a Gina. Gina es la nieta de Seth y es también protagonista de cierta manera, como narradora y como animadora. Me parece que tiene una función muy, muy hermosa y de mucha ternura, tal como es Seth con sus nietos y con su familia. Dicho esto y hechas las presentaciones, lo más importante ahora es escuchar la palabra de nuestros invitados. Empieza el que decida empezar. José, Irene, el micrófono es de ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, eh, como les, como ya saben, soy la directora de la película CEF, que cuenta la historia de mi papá, que es una historia que para mí siempre fue como épica, siempre yo la conocí desde muy chiquita, la historia siempre me la contaron, y yo tenía como mucha admiración por esa historia y siempre supe que la iba a contar de alguna manera. Eh, Después estudié cine y en un momento entendí que esa historia podía ser contada cuando estaba puesta en relación a la historia de otros, que no era por sí sola importante de ser contada, sino que esa historia para mí era importante relacionarla con la historia de otros. Y es ahí donde empecé a trabajar en el guión de la película y donde nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a contar esa historia. Que ustedes, bueno, ya la vieron la peli y saben que no solamente es una película que habla sobre su historia y sobre las migraciones en general que se encuentran en esta ciudad de Buenos Aires, pero que representan las migraciones en general, sino que es una película que intenta, además de eso, trabajar el tema de la memoria. Y como estamos en una semana, eh, en la Semana de la Memoria, en una semana donde vale la pena reivindicar el trabajo sobre la memoria, me gustaría que también hablemos un poco de eso. Yo busqué con la película trabajar la idea de la importancia de contar la historia, la importancia de ir pasando la historia de generación en generación y, y bueno, y lo que pasa con los chicos cuando buscan un poco de dónde, sus orígenes, de dónde vienen para poder proyectarse hacia adelante. Bueno, un poquito eso. También eh, ese hallazgo, esa idea de vincularlo con otros inmigrantes y de vincularlo con los chicos, tuvo mucho que ver con el encuentro que tuvimos en Italia cuando empezamos a filmar en en el campo de concentración en Ferramonti, con ese grupo de chicos egipcios, que fue completamente casual,
Y a partir de ahí es como que se abrió este modo de contar la historia de mi viejo. ¿Querés hablar un poquito vos? Eh, bueno, muy pocos me conocen, pero sabrán que no soy actor. Entonces me anoté algunas cosas como para compartir que sirvan como temática, como para conversar, teniendo como eje la película. Primero les cuento cómo fue hecha la película. La película fue eh, hecha con un espíritu de equipo realmente admirable. Yo me sentí sumamente cómodo y nunca me sentía actuando, es decir, me sentía actuando de mí mismo y eso era parte del clima que se fue generando durante la filmación y las charlas que teníamos antes de la filmación. Todo fue sumamente espontáneo, no hubo en ningún momento un guión acerca del contenido del diálogo. Los diálogos tal como los vieron en la película se nos fueron ocurriendo ahí sobre la marcha y así salieron. Tienen esa frescura. Eh, Pensé algunas cosas en relación al contenido que podemos conversar, ¿no? Es decir, ¿qué implica una migración? ¿Qué, ¿Qué se deja atrás? ¿Quién deja atrás cosas? Eh, pero eso sería quedarnos solo en eso. Sería un poco nostalgioso. Me interesa también qué es lo que hay que construir cuando uno migra. Eh, Uno tiene que construir costumbres, idiomas, identidad, familia. Hay un montón de cosas que salen como automáticamente, pero que en determinado momento uno se da cuenta que es algo que hubo que construir, aunque uno no se planteara eso de entrada. La otra es cómo se procesan las emociones y el enorme valor que tiene la actitud de contención social en cuanto a cuando uno migra y no conoce a nadie. Eh, lo otro que pensé es cuáles son los contextos históricos. ¿Cuál es el contexto histórico de los lugares que uno va dejando? Acá es claro, el inicio, la guerra, etcétera. Pero hay un montón de contextos históricos allí. Y lo otro es cuál es el contexto histórico con el que uno se encuentra. Eh, ¿Qué hay en el lugar al que uno llega? ¿Cuál es la historia del lugar al que uno llega? ¿Qué es algo que uno se encuentra? Eh, una pregunta que me hicieron cuando hacíamos la película es qué esperaba. Y yo esperaba algo que ustedes dijeron, yo esperaba que llegue. Y que si es posible que se abran todos estos temas. Eh, por último, dos cosas. Una, el contexto en que fue hecha la película. La película fue hecha antes de Ucrania y antes de Gaza. Eh, y la cuestión de la memoria, de la que se habla en la película, de la que yo menciono al comienzo y demás, me hizo pensar después, avanzado el tiempo, ¿no? Y sin desmerecer el valor de la memoria, al contrario, pero me pregunto, sin contestármelo, ¿alcanza la memoria? ¿Qué más haría falta? No lo sé, pero pensando en el contexto posterior a que fue hecha la película, me hacía esta pregunta. ¿Alcanza? Bueno, eh, vamos a escucharnos todos. Me gusta mucho que estén, me gusta mucho que hayan visto la película. Hay personas que están ahí, la mayoría no los conozco, pero hay dos personas que son parte de mi historia y que son parte de un puntapié inicial de un partido.
que tuvo muchos cambios, un encuentro con un compañero de antes de la secundaria que vivía a media cuadra de mi casa, este, muy entrañable, y encuentro con Luis, que bueno, ya nos venimos encontrando, que fue compañero de la escuela secundaria desde sus inicios. Que son parte de la historia y tienen parte de la memoria. Bueno, nos escuchamos. Quería decir una cosita más en relación a esto de la memoria. Quería retomarlo. La memoria no como una palabra ni como una cosa fija. Me parece que la película lo que trata de mostrar es que la memoria es como un hilo constante que hay que ir uniendo y que la memoria tiene que estar en movimiento, no es una cosa que está en un lugar de nuestras cabezas, que es algo que si no lo trabajamos y no hacemos que funcione, no sirve como una cosa aislada. Esto que él decía, alcanza, bueno, hay que hacer algo con esa memoria. Bueno, ahora sí. En este punto quería hacer hincapié en una parte de la película. Vos, José, decís, cuando alguien escribe algo para que alguien lo lea, ese alguien tiene que ponerse a pensar en lo que está leyendo. Y eso es lo importante y creo que es a lo que se refiere Irene en este caso, ¿no? Sí, sí, la memoria es un trabajo constante. Ahí en la película también lo digo, el olvido es fácil. El olvido facilita un montón de cosas, simplifica. La memoria es un trabajo constante, con bastante sufrimiento, ¿no? Pero eso es un trabajo enriquecedor y es un trabajo que alcanza a otros y es un interjuego permanente, un interjuego con otros. Bueno, muchas Sí. gracias, José e Irene. Y algún comentario, alguna pregunta. Elina no sé si está Elina, me había hecho una pregunta a mí por teléfono que yo no pude responder. Yo dije que si estaba acá, podía preguntarles a ustedes. No sé si está Elina o se fue. ¿Se fue? ¿Elina? Elina, Perla de Neuquén levantó la mano. bueno, Perla. Sí, yo quería resaltar realmente, porque me llegó muy fuerte esto de lo que hablaban de la memoria en este momento, donde en nuestro país peligra la democracia y el bienestar, justamente porque no continuamos ese hilo de memoria. Hay gente que no sabe lo que nos pasó. Yo me encuentro con mucha gente, en las redes, yo estoy en un lugar, tengo una institución, bueno, ustedes la conocen, algunos fueron a bibliotecas rurales, y que hay mucha gente que no tiene la menor idea, incluso este, que están con dificultades para llegar por el precio el costo del pasaje, que son voluntarios. En biblioteca ustedes conocieron el movimiento de bibliotecas, ¿se acuerdan? Sí, Sí, claro. Bueno, y llama la atención cuánto no recuerdan, cuánto no saben los chicos jóvenes. Fue el gran error, porque yo, a ver, lo quiero organizar. Yo, a pesar de no haber sido contemporánea de estas situaciones, sí las tengo en una memoria emotiva, familiar, histórica, y no sé de dónde corno más lo tengo, pero no existe en nuestro país en este momento y no entiendo qué es lo que nos pasó. Por eso me parece que la memoria no es solamente la memoria, hay algo más que no logro descifrar. A lo mejor me pueden ayudar ustedes que son tantos psicoanalistas. Ya está, nada más.
Bueno, A mí Es me que tenemos estoy, más dudas que certezas. Perla. Luis, estoy muy, muy asustada yo en este momento, muy preocupada y muy angustiada. Veo mi alrededor, yo vivo en Belgrano, veo alrededor cosas terribles y no sé, me angustio, estoy en una época de mucha angustia por esta situación. Supongo que hay muchos que les pasa, que no soy la única, y creo sobre todo que no hay memoria en nuestro país. Nada esa- más. gracias, Perla. Luis, ¿querías hacer alguna pregunta, un comentario? Bueno, sí, yo quería hacer, estaba pensando tres cosas que me vinculan a esta historia. Primero, quiero contar, no porque sea autorreferencial, sino que es importante. José es mi amigo, mi compañero eh, desde el punto de vista ideológico, de las cosas similares que pensamos sobre nuestra sociedad, y fue mi compañero, como él acaba de contar, hicimos juntos el colegio secundario entre el año 53 y 57 más o menos. Pero nos volvimos a juntar en los últimos años, o sea, un grupo de compañeros veteranos realmente, o sea, sobrevivientes de esa generación que son generaciones del año 40 o 41, ¿no? Los que quedamos, los que quedamos circulando y todo, nos encontramos periódicamente para charlar, comer y demás. Y esto lo cuento porque es interesante. Recién en los últimos meses, en el último año, nos enteramos de esta historia, porque José durante todo el colegio secundario, jamás contó, jamás relató cuál era su origen, su identidad, toda esta singularidad de su conformación familiar. Por empezar, hasta su identidad, porque formalmente había nacido en Grecia. Entonces, yo, entre otras cosas que charlé con él y otras que pienso, era muy difícil de contar esa historia en esa época, entre muchachos con lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en la Argentina. Estábamos a 8 o 9 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el conocimiento que teníamos como adolescentes y con ese origen particular. Con lo cual, la historia de José recién apareció para nosotros, los que éramos compañeros amigos de él, en los últimos años. Y qué cosa singular que me une a él. Teníamos alguna cosa parecida. Mientras los padres de él se fueron de Polonia prácticamente cuando se inicia la guerra, mi padre se fue unos años antes, llegó a la Argentina en el año 35, cuando yo tenía 33 años. En esa época, un hombre de 33 años era un hombre ya más avanzado de lo que hoy es, este, era con una vida recorrida, dejó atrás toda su familia en Polonia, que murió en guetos o en campos o demás, o sea, era prácticamente el único sobreviviente de su familia. Y yo tampoco en el colegio contaba mi origen, contaba esa historia, porque había como un manto. Me acuerdo que cuando yo tenía que llenar, hubo un momento que no me acuerdo qué tenía que poner, que era nacionalidad de los padres, en el colegio primario estoy contando, ¿no? Entonces yo pregunto y me dicen, poné argentino naturalizado. Entonces yo ingenuamente digo, pero si vos sos polaco, no, pero yo ya hice los trámites de ciudadanía y aparte no quiero que pongas polaco. Era, es decir, bueno, con toda una expresión de odio, de resentimiento que tenían todos los judíos en esa época por Polonia. Entonces, yo sabía que era un tema del cual no debía avanzar mucho, entonces, en una dimensión distinta a la de José. Tampoco hablaba porque había en mi casa un silencio hay dos perfiles de los sobrevivientes, el que es muy extrovertido y necesita relatar crueldades y cosas que ha padecido, escenas de altísimo sufrimiento y demás, y otros que se blindan con un manto de silencio, no queriendo relatar nada, ningún hecho. Pues entonces, lo interesante de esto, que me conmovió la película, es que por distintos caminos pasamos procesos
similares. Y fíjense que eso yo creo que perdura siempre en el desarrollo de un ser humano, porque hay un tema como subliminal en la película. Nosotros lo vemos a José, pero no están ni sus padres ni sus abuelos. No está el horror que quedó atrás. Es decir, cuando buscan en Europa, en el campo ese de Italia, o cuando aparecen esos relatos muy, muy, muy bien exhibidos con estos dibujitos que van este, graficando cómo fue recorriendo, cómo salió de Polonia, cómo intentó llegar a Palestina, cómo volvió a Polonia, después pasó a Checoslovaquia. Bueno, esto es una cosa épica, ¿no? Épica lo sería hoy y lo que debía haber sido en la década del 40. Bueno, pero aparte estaba la carga que yo percibí de forma, hoy diríamos, parapsicológica, la carga que tenían los que estaban, los adultos, me refiero a los padres de José, ¿no? Los que estaban transitando eso, con el dolor de saber que todos sus otros familiares, amigos y demás, o habían perecido o estaban siendo objeto de una, bueno, de todo lo que fue la Shoah, y sin siquiera tener más que presunciones, porque la información no llegaba como llega hoy la información en tiempo real de cualquier cosa. Acá había rumores y versiones y bueno, todo eso para mí rodea como un telón de fondo, como un subtexto, el desarrollo de esta historia que la torna muy importante, pero muy importante. Entonces, yo creo que eh, a mí me conmovió ver esto. Antes de ver la película, me conmovió una noche que estábamos cenando con algunos amigos, todos compañeros del colegio, y José empezó a contar su historia con algo que empezó casi como un detalle eh, casi banal, porque dijo, yo nací en Grecia. En realidad, entonces empezamos a hacer bromas porque, tipo, bueno, nadie tiene un amigo griego acá en la Argentina, no es común, ¿no? Y de ahí, pasadas las bromas, empezó esta historia en serio. Bueno, eso es lo que, digamos, quería aportar para este debate. Muchas gracias, Luis. Diana, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Ya he estado en algunas otras, pero bueno. Primero, gracias. Gracias por esa película. Los testimonios son y seguirán siendo valiosos porque la memoria hay que acompañarla con la transmisión. Si no, nos queda a cada uno solamente y hay que compartirla. Estamos en un momento, por eso me conmovió más. Obviamente yo también soy hija de inmigrantes, lo que sí, no con un periplo de esa intensidad que tuvo José, que la verdad que había que poder imaginarse todo ese recorrido, y muy admirable, ¿no? Muy admirable. Pero además estamos en un momento, yo diría que sí, que muchos jóvenes no saben, pero también muchos adultos desmienten, hay una desmentida de ciertas cuestiones que sí se saben, ¿no? Y podemos hablar del holocausto y podemos hablar de la dictadura, lamentablemente. Que ese es un problema que estamos teniendo cada vez más y es muy doloroso, ¿no? Entonces, hay los que no saben y a los cuales se les fue como retaseando y eso me parece, por eso hay que encargarse mucho de estas transmisiones, ojalá lo puedan pasar en otros lados. Además, hubo una casualidad que me causó mucha gracia. Yo dije, ese restaurante ruso yo lo conozco. Efectivamente, me acordé, además yo viví hasta hace poco en Boedo, y entonces había ido y habíamos conversado con Dimitri bastante, porque además tiene ahí no se vio en la película, no sé si lo sigue teniendo, ese televisor blanco y negro donde, bueno, siguen pasando antiguas cosas rusas, y él es un personaje, ¿no? Muy interesante también. Así que, pero eso fue como un agregado que me conmovió.
Así que agradecer, decir que me parece que la memoria se acompaña de transmisión, y que los jóvenes, si no saben, es porque en los colegios se encargan de no transmitir y en la familia se tratan de no transmitir. Y eso es una gran preocupación que tenemos que tener los adultos, que algo tenemos que ver o con la educación o con la salud. En mi caso soy psicoanalista, pero también soy docente, y esto lo encontramos. Y es una deuda que tenemos con nuestras generaciones, y no puedo diferenciar entre la generación de mis padres que vivieron el Holocausto y mis hermanos y yo que vivimos la dictadura, ¿sí? Me parece que ambas cosas tienen que ser muy sabidas. Y en un momento donde creo que también tenemos que tratar de transmitir que lo que cambió mucho del contexto social histórico, entre tantas otras cosas, es que las guerras pareciera que no fueran ya entre países. Entonces, antes era más claro quién contra quién. No digo que fuera mejor, pero sí que era claro quién contra quién. Ahora es mucho más complejo, muchísimo más complejo, ¿no? Tanto la de Ucrania como la de Medio Oriente. Es mucho más complejo, mucho más doloroso, mucho más, perdonen la palabra, siniestro. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Diana. Bueno, ahora le damos la palabra a Silvia y después, si Irene y José quieren hacer algún comentario, después de Silvia pueden hacerlo. Silvia, Silvia, Sí, bueno, buenas noches a todos. Bueno, a mí la película me atravesó profundamente por mi propia historia. Primero quisiera decir que desde el punto de vista de la calidad de la película, quisiera decir algo, porque me pareció absolutamente artística, de una ternura y de una fotografía preciosa, de una creatividad para mostrar cosas de manera justamente artística. Hay mucho de arte en esta película, no solamente de la historia real y todo lo demás, sino que también hay mucho de arte y de creatividad en cómo hacer la película. Y, por ejemplo, la escena del violín me pareció sublime, así como otras escenas que hay en la película. Pero bueno, voy a decir por qué me atravesó. Bueno, porque yo soy hija de abuelo ucraniano, de abuelo ruso, emigrado a la Argentina a principios de siglo. Después yo misma me exilé y ahora hace unos cuantos años decidí reemigrar a la Argentina. Entonces me atraviesa toda la problemática esta que plantea José, ¿no es cierto, José? ¿Qué implica una migración? La nostalgia, pero también la necesidad de construir. O sea, para mí quedó claro, yo empecé a migrar, estuve 38 años afuera, a reemigrar al país cuando tuve la sensación de que podía construir una red de actividades, de amigos, de familia, en la cual yo podía insertarme y sentirme contenida y protegida de alguna manera e integrarme. O sea, eso para mí fue y que me ayudó mucho a procesar justamente mis emociones, ¿no? Eh, o sea, fue un proceso, disculpen que lo hable, es tan autorreferencial, pero fue muy doloroso también, porque dejar lo que había vivido de tantos años y dejar parte de mi familia ya, de mis hermanos, y etcétera, porque el exilio fue en parte familiar también, pero no solo. Todo eso fue un proceso, ¿no es cierto? Pero yo quisiera destacar, bueno, a mí por eso me fascina y me interpela profundamente toda la problemática de la migración, de las migraciones, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver también con, con nuestra identidad, ¿no es cierto? Nuestras identidades, yo diría, porque yo creo que tenemos hasta varias identidades. Yo no puedo olvidar, mi padre es suizo, mi madre argentina, hija de mi abuelo, de mis abuelos ucranianos
que huían de los pogroms. Eh, o sea, todas estas identidades también son una riqueza. Todo el paso que vos hiciste por Palestina, por Italia, por aquí, por Francia, por allá, yo estoy segura que te dejaron algo muy valioso también, algo que te abrió un mundo. Yo siento que el exilio, también el tipo de trabajo que tuve, pero el conocimiento de otras realidades, el distanciamiento con la Argentina, también me aportó enormemente una riqueza, una vivencia que quizás me da la fuerza, quizás, para poder construir esto que vos planteabas, ¿no es cierto? Bueno, no quiero ser en cuanto a la memoria, yo intenté eh, reconstruir la historia de mis abuelos, pues soy narradora, entonces quise escribir un cuento, cómo fue y me encontré con muchos, muchos agujeros, cosas que nunca les habíamos preguntado, cosas que nunca nos habían contado, ¿no? O sea, se sabía por comentarios, pero no había una historia como la tuya que les contaste a tus nietos. Eso me parece importantísimo para tus nietos, digo, ¿no? Porque, bueno, yo me encontré con todo eso y maldije la hora en que mis abuelos se fueron a la tumba con algunos secretos, ¿no? eh, que no me legaron. Bueno, eso y nada, creo que ya hablé bastante, podría decir muchas otras cosas, pero bueno, me parece una película muy valiosa, muy, muy valiosa, que nos ayuda a repensar y a encontrar las múltiples perspectivas y también la realidad argentina, como decía este señor, la gente de acá es así, como diciendo la gente de acá es, en todo caso, en su experiencia, solidaria. No quiere decir que todos sean solidarios, ya lo sabemos, pero tuvo esa suerte de ser acogido, y eso para un migrante es fundamental, absolutamente fundamental. Bueno, me paro acá porque si no, no Bueno, quiero. muchas gracias, Silvia. Irene, José, ¿quieren comentar algo? Quiero Sí. decir tres cosas en relación a las cosas que se vienen diciendo. Por un lado, bueno, obviamente que sale la situación actual, de- todos lo plantean, y a mí me parece que es importante destacar que la película se hizo con apoyo del Instituto de Cine. Eh, Eso está en peligro. Hablando de la memoria y de las cosas que si no las recordamos, eso es una cosita que quería claro, no es cine independiente, pero el Instituto de Cine hasta hace muy poquitito tenía una línea de apoyo al cine independiente, al cine documental pequeño, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, esto de la memoria, de lo que se habla, de lo que no se habla, si los chicos conocen o conocen tanto esta historia del holocausto como la historia de la dictadura. Y ahí me parece que lo importante no es solamente si se habla en la escuela o no. Me parece que en la película se trata se le pone énfasis al piolín, a lo que une, al hilo que une una historia y otra. No alcanza solamente con que se piense en la escuela, con que se hable en la escuela, es cómo llega a la generación siguiente, eh, y en qué se convierte ese drama anterior cuando pasa eh, de uno a otro, ¿no es cierto? Me parece que sobre eso es lo que yo quise poner el acento. Eh, sobre ese poder repensar esa historia constantemente. Y había una tercera cosa que iba a decir que me olvidé. ¿Te querés decir vos ahora? Nunca hay que decir, voy a decir tres cosas que voy a decir.
Eh, No, y sí, yo quería retomar algunas cosas que se dijeron, no sé si me voy a acordar de todas. Una es los silenciamientos, ¿no? A mí también me asombra y me indigna cuando me encuentro con personas que no saben qué pasó acá. No pretendo ya en Europa, pero acá. Porque las cosas que pasaron en Europa se ven en montones de películas y son películas de aventuras y por ahí algo reflejan, pero esto que vos decías de la negación, ¿no? Del ocultamiento. Yo también creo que no alcanza con que en las escuelas se enseñe, porque se enseña una historia cada vez más alejada de lo afectivo, de lo dramático que fue. No se transmiten fechas, informaciones, pero es difícil en las escuelas. Esto se transmite en las familias, se transmiten en los clubes, se transmiten en los equipos de algún deporte, se transmite o no se transmite. Y me parece que ahí algo falló, ¿no? Algo no se transmitió. Eh, el costo es alto de eso. Lo, lo, lo que quería retomar eh, también es el, lo que Luis decía, ¿no? Que era difícil hablar. Eh, no sé bien por qué. Yo me acuerdo que hablé, contaba con algunos amigos, pocos, dos o tres, incluso fuera de la escuela. Y tampoco todo. Y era complicado ser extraño. Además, como decía en la película, yo quería ser igual a todos. Y plantear la historia era ser distinto. Eh, no sabría decir ahora por qué, pero fue un esfuerzo. Lo otro que quería, me parece sumamente importante esto que vos decías de la solidaridad, porque yo creo que son paradigmas de determinadas épocas que van acentuándose o que van disminuyendo. Me parece que cuando eh, mi familia y yo llegamos al país, la solidaridad era un paradigma en el país. Yo no sé si ahora lo es. Lo es en determinados círculos. Y, pero me parece que eso es un esfuerzo que hay que ver cómo se puede restituir, cómo se puede acentuar. eh, Vale. yo no sé si estoy tan de acuerdo con que algo falló. Eh, quizás, eh, quizás falló en algunos lugares, pero quizás estemos en un momento donde pesa más los que no se quieren acordar, pero confiemos en que hay una gran parte de la sociedad que sí sabe lo que pasó y que va a defender estos valores. Estos son pujas constantes. En este momento tenemos que hacer fuerza de nuevo, pero Claro. no creo que, digo, quizás en los ejercicios de memoria, de verdad y de justicia haya que empezar a hacer un poco de esfuerzo para que no sea solo la memoria, sino que las verdades quizás que están en pugna, defender las nuestras. Y bueno, no sé si falló completamente, me parece que es una cuestión de poderes que están en disputa. Y otra cosa que era la tercera que me había olvidado antes, y es que la película, así como habla de que en la Argentina acoge, de que la sociedad acoge, también habla de que la sociedad expulsa. Digamos, hace referencia a la dictadura y hace referencia a los exilios de todo el entorno
de mi viejo y sus amigos, y que fue cercano para mí también, que tuvieron que irse. Eso. Bueno, bueno, gracias Irene, gracias José. Jorge, te doy la palabra y después a Fanny. Jorge. Ok, quiero agradecerle al llamamiento judío por esta convocatoria. Perdón, argentino judío, perdón, Jorge. ¿Cómo? Argentino judío. Argentino judío, sí, sí, por esta convocatoria. Yo lo sigo por correos electrónicos y por noticias, y me quiero sumar un poco a las palabras de reconocimiento fundamentalmente a Irene, que es la realizadora de esta película y a través de la cual uno se entera de detalles de la vida de José que no conocía, al igual que Luis. Tengo la misma sensación que tuvo Luis de decir que hemos compartido durante mucho tiempo con Zef, con José, cosas muy importantes de nuestra formación. Justamente los días viernes a las 8 de la noche nos encontrábamos en la Facultad de Medicina para escuchar las clases de Raskowski y Garma que nos introdujeron en el psicoanálisis a ambos. Y después me sumo mucho a lo que había descrito Luis hace un rato. Yo desconocía lo que Irene y José me pusieron en conocimiento de la vida de, de José y del exilio y de esta historia tan particular que se puede transferir, se puede trasladar a muchísimas situaciones como la que han relatado algunos compañeros que recién hablaron, compañeras que recién hablaron acerca de lo que implica el hecho de ser inmigrantes, ¿no? En otra parte, yo quiero recordar que la palabra recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Y justamente lo que Irene ha logrado a través de la película que ha muy bien caracterizado hace un rato una compañera, ha logrado enhebrar y activar la función de la función de la memoria donde José y algunos de nosotros, Luis por ejemplo, yo también, me sumo a ello, encontramos una correspondencia de conocimientos de cosas que no teníamos. Porque en última instancia, si recordar significa volver a pasar por el corazón, hubo un momento que no pasó por mi corazón el conocimiento del origen del exilio, ni siquiera estaba enterado de que eran exiliados los padres, ni él. Así que para mí es una noticia novedosa esta historia que cuenta José. Me sumo, en última instancia, a todas las reacciones que tienen que ver con el tema de la memoria y justamente a días de la evocación del 24 de marzo, justamente convocando también a el encuentro en la Plaza de Mayo junto a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, eso es por el momento lo que quería comentar. Bueno, gracias Jorge. En relación a lo que comentaste, me olvidé de agregar que el llamamiento convoca a las 14 horas el 24 en la calle Esmeralda y Bartolomé Mitre, Como eh, siempre. junto a Pasó, otras pasiones. El años llamamiento pasados también convocaban en el mismo lugar. Sí, sí, está bien, está bien. bueno, nos vamos a encontrar todos ahí entonces. Ok, ok. Esperemos ser muchos. Fanny, Sí, hola, buenas noches. Bueno, mucho gusto para los que no conozco. Yo quería rescatar de la película algunas cosas que dijeron, por supuesto, uno se repite, ¿no? Pero yo quería destacar que la película es bella. Es bella, no es no tiene golpes bajos. Alguien dijo la palabra ternura, creo que fue Silvia. Eh, a mí se me había ocurrido pensar que por la película transcurre amor, y que hay un legado importantísimo desde Def a su hija, por supuesto, que pudo hacer esta película, y a sus nietos, que los reúne como si fuera
en un fogón, contándole la historia y aprendiendo cosas para deslumbrarlos un poco y que tengan presente a su abuelo. En la película vimos cosas de integración, a mí me pareció muy inteligentemente armado a través del peluquero, del tintorero, de Dimitri, del chino que se ve que no podía hablar una sola palabra, así que pasaron de largo por el supermercado chino, etcétera, etcétera. Que es ese famoso crisol de razas que no es crisol, porque en el crisol se disuelven todas las diferencias, no queda todo amalgamado y cada uno de los personajes guardaba recuerdos de su origen. En ese sentido, le quería preguntar si tiene ganas, Sef, de contestar, que él se siente exiliado de dónde, cuál es su tierra de la cual se exilió, o su cultura o su ámbito. Quería rescatar la figura que no aparece, pero del papá y de la mamá, eh, con una cosa de impulso vital descomunal. Hoy día le dicen resiliencia, pero es la vieja cosa de las ganas de vivir y las destrezas para poder vivir. Eh, y cómo lo definiría a este papá, ¿no? También cuál es su cualidad desde la óptica de un hijo. Y bueno, y recordar que tampoco se podía entrar en la Argentina fácilmente, porque tuvieron que entrar por Paraguay. Todos los que yo conozco tuvieron que entrar de alguna manera impropia, ilegal, digamos, que por Paraguay, por Bolivia, por algún lado. Mi abuela resultó paraguaya, qué sé yo, etcétera. O sea que este país fue solidario, pero hubo restricciones, ¿no? Desgraciadamente, como en tantos otros, y que a veces no se recuerda. Creo que sería justo resaltarlo esto, ¿no? Y finalmente, y me cayó, me pregunto si Sef no pudo contar a sus amigos, a sus compañeros, de dónde venía, para no tener que decir que era judío. Al menos en lo personal y entre mi grupo de pertenencia judío, había una dificultad para decir en voz alta soy judía. Quería preguntarle a Sef sobre esto. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Quieres contestarle? empiezo por el final. Todos mis amigos sabían que era judío, los judíos y los no judíos. No tuve ningún problema por ese lado. En la escuela primaria alguna cargada y demás, pero la verdad que no sentí en ningún momento que eso me impedía algo. Me pesaba más las diferencias y el esfuerzo por construir, y que no, no me llevó a compartir la información, pero no en función de mi condición de judío. Eh, es más, en los primeros años todavía era creyente y faltaba a la escuela en las festividades judías y demás, y no todo el mundo sabía por qué. Eh, Pregunta muy interesante eso de dónde me considero exiliado, porque no me considero exiliado de ningún lado. Creo que en la película algo de eso digo, porque los que perdieron un lugar fueron mis padres. Mis padres eran polacos, tenían cultura polaca, cultura judía polaca, y la familia que quedó allá, que Luis mencionó, muchas de las cosas que no se ven en la película, ellos sí eran exilados, hicieron muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Eh, Hicieron esfuerzo incluso al estar acá. Mi padre no tenía un oficio acorde con lo que le ofrecía a la Argentina, empezó a trabajar de lo que pudo. Eh, Mi padre empezó haciendo colchones,
nunca en su vida lo había hecho. Eh, y después fue progresando y pudo costear la carrera y demás. Pero yo no, la verdad que no me siento exiliado de ningún lado, porque no, lo que quería era tener raíces. Una pregunta que yo siempre hacía cuando llegábamos a un lugar era si ahí nos íbamos a quedar. Eh, y, y bueno, nos quedamos acá. Pero quería retomar también algo que vos decías que me debe haber enseñado mucho todo ese periplo. Y la verdad que sí. La verdad que no solamente tengo recuerdos de distintos lugares, son parte de mi acervo cultural. Eh, tengo, eh, con un poco de escasa modestia, tengo una cierta facilidad en aprender idiomas, porque tuve que aprender italiano, tuve que aprender yiddish, tuve que aprender alemán, tuve que aprender francés y tuve que aprender castellano. Y me quedó esa, uno adquiere una cierta facilidad de aprendizaje con eso, pero también de absorber información. Eh, no podría decir concretamente, esto lo sé porque estuve en tal lugar. Lo sé, después lo vinculo, pero sí, es parte de un acervo que, me, que tengo. Y además quiero decir algo por él en relación a esto de su aprendizaje, que yo no sé si tiene que ver o no directamente con la profesión que eligió después, pero sí hay una cuestión que él tiene que haber adquirido en todo ese trayecto, que es la posibilidad de empatizar con el dolor ajeno y con la dificultad, con el sufrimiento del otro. Él tiene una capacidad muy grande de entender y de pensar en lo que le pasa a los otros. Creo y creo que toda esa historia y ese recorrido, eh, más que endurecerlo, lo transformó, lo hizo un hombre sensible y con mucha posibilidad de pensar en las diferencias culturales y históricas de las personas. Gracias, Irene y José. Guillermo quería hacer algún comentario, una pregunta. Guillermo. Y ante todo, buenas noches a todos. Quiero agradecer por esta actividad a la gente del llamamiento, como siempre lo hago. También quiero agradecer al llamamiento por sus posturas eh, políticas, las cuales comparto y me permite no sentirme tan aislado a los 1.200 kilómetros que vivo de la mayoría de ustedes. Así que para mí eso es relevante. ¿De Quiero dónde, empezar, de dónde ¿no? sos? ¿De dónde sos? De Chipoleti, de Río Negro. Río Ah, Negro. mira. Bueno, en cuanto quiero empezar por la película, la estética de la película es excelente, coincido con el análisis que hizo Silvia, por eso no quiero redundar y quiero aprovechar el tiempo para analizar otras cuestiones. En cuanto a la ética, refleja perfectamente lo que Irene viene planteando, así lo percibí yo también, y quiere decir que han logrado transmitir ese mensaje en la obra artística que nos presentaron. Así que todo eso que se sienta tranquila, que por lo menos creo que en el sentido general se ha logrado. Yo quiero hacer una reflexión, porque hubo una película que vimos el año pasado, El Departamento, que es muy buena, que nos abre la cabeza sobre muchas cosas, pero fue muy rico el debate posterior. Y viene a colación en este sentido, porque también habla de la migración de judíos que van a Alemania, pero nos abre la cabeza
sobre cuestiones importantes, pero más que la película fue el debate que tuvimos nosotros. En ese debate se produjo la discusión entre los polacos y los yeques, o sea, los alemanes. No sé si se acuerdan los que estuvieron, no sé, Chiche, vos si te acordás, pero fue muy rica. Los polacos negaban a volver a Europa y los alemanes estaban volviendo a Alemania. Y seguían considerando a Alemania su país, que era un poco lo que la película reflejaba desde el punto de vista de los alemanes. Y acá la historia de José, la historia de muchos de nuestros antepasados, tienen que ver mucho con eso. En este momento en mi familia hay en este momento no, hace como 30 años, desde que se puso de moda el Internet, que están queriendo saber los orígenes de la familia, mis primos se vuelven locos a ver cuál fue el pueblo de Rumania que vino el abuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo es el que llegó a la Argentina. Y realmente yo le digo, muchachos, no sirve para nada eso. ¿Para qué quieren saber eso? Hay que agradecerle a ese viejo que se subió a un barco, carajo, que hay que tener fuerza, valentía, para que en 1890 subirse a un barco, o en 1895, cruzar el Atlántico, venir a la Argentina, irse al norte de Santa Fe, a iniciar una vida nueva. Para mí, recordar es mirar el futuro. Entonces es un paradigma por ahí distinto, pero que permanentemente recuerdo. Para mí eso es el valor de la memoria. El valor de la memoria es para el futuro. Así lo veo yo y por eso lo quería reflexionar. Sobre todo en este momento, donde no sé si hay negacionismo o cambió la escala de valores con que la gente mira su vida cotidiana. Por eso hay cambios en la solidaridad, por eso hay cambios en la vecindad. Bueno, ni hablar en Buenos Aires, que en todo el departamento, acá por lo menos todavía tenemos algunas cuestiones que se sostienen en ese sentido. Pero acá también vemos la tremenda soledad de los migrantes latinoamericanos, no solamente los europeos, sino los latinoamericanos que padecen las mismas situaciones y que vienen a la Argentina a encontrar los mismos valores y los mismos sueños que tuvieron nuestros antepasados. Y eso está vigente hoy en la Argentina, tremendamente vigente. Los medios muestran Ezeiza cuando los chicos se van, no muestran Ezeiza cuando esos chicos vuelven, pero tampoco muestran toda la frontera argentina donde vienen los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los peruanos, ni te cuento los venezolanos. ¿Por qué vienen a la Argentina? Porque seguimos siendo un país muy interesante. Bueno, las Naciones Unidas sacó el índice de desarrollo humano hace una semana y la Argentina está en el puesto 48 de 198 países. O sea, y frente al deterioro que estamos teniendo con todos estos gobiernos neocoloniales y neoliberales. Así que lo único que tendría para hablar mucho más en esta película que también refleja el pasaje del siglo XX al siglo XXI, que no es solamente un pasaje de años, sino que es un pasaje de culturas diferentes que estamos viviendo y que estamos siendo bombardeados. Así que, bueno, agradecerles de vuelta a José, que nos cuenta su historia, a Irene, que la reflejó tan excelentemente, y al llamamiento por toda esta oportunidad de expresar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Víctor, ¿querías hablar? Sí, quería comentar un par de cosas. Eh, Gracias, Fanny, por interpretar todo lo que quería decir, pero me spoileaste casi todo. Y, pero bueno, es parte del juego. Guillermo, yo no estoy de acuerdo con vos justamente en eso de el no recordar, porque que tus bisabuelos ya hubieran venido acá en el 95, 1895. Te recuerdo que la memoria, recordar con memoria, es parte de lo que hace nuestro futuro.
nunca tenemos que olvidar nuestro pasado y eso es importante. Eso muy cortito y ya está. Por otro lado, después le quería pedir una reflexión también a Irene, porque Irene creo que es secretaria de EDOCA, que son documentalistas argentinos, porque ella hizo mención al Inca, pero no hizo mención a su trabajo como secretaria de documentalistas argentinos. Y después, algo más con respecto a algo que a mí me pareció muy importante y que alguien lo dijo, creo que fue Silvia, ese hilo, el hilo conductor que se va armando con un jueguito de todos los recorridos que fueran siendo, es muy importante ese hilo conductor. Y a José, con respecto al cine y que las películas de guerra, del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el mundo las conoce y hay muchas películas que también están hechas y que son muy buenas sobre la dictadura. La gran diferencia es que los circuitos están cooptados por Hollywood y por un negocio que no permite que todas esas películas argentinas muy valiosas se estén dando constantemente en el cine. Por suerte, se dio la película 1985 sobre las juntas y eso recordó un poco a muchos chicos que no sabían y La cuando verdad yo que fui al día siguiente del estreno, había pibes que estaban y que no tenían la menor idea de qué se trataba lo que iban a hacer, pero lo que iban a ver, pero iban a verlo. Nada más que eso, no quiero tomarme demasiado tiempo, pero esas son las dudas que tengo y qué comentarios pueden hacer José, Irene, sobre esto que les estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. José, ¿sí? Yo quería algún comentario sobre lo que dijo Guillermo. A mí me parece que hay formas diferentes de recordar y de darle importancia a la memoria y a la historia, que una cosa es anclarse en la nostalgia, y otra cosa es reconocer el esfuerzo, que eso apunta más a una experiencia hacia el futuro. Yo al comienzo decía, que el inmigrante tiene que construir, es cierto, pero ¿en base a qué? El- Me preguntaban sobre mi padre. Mi padre hizo un esfuerzo enorme. Si yo no lo tengo en cuenta, ¿de dónde saco un modelo de esfuerzo? Eh, lo puedo sacar de lo social, lo puedo sacar de mucha gente, pero me llega lo más cercano. Eh, si no reconozco esto, eh, me parece que el recordar la memoria, la historia, tiene que ver con eso, con la posibilidad de construir, no de quedarse en lo nostalgioso, que tal vez esa sea una diferencia importante. Eh, bueno, quería comentar eso. Sí, yo comparto también esta diferencia entre una cosa es la memoria, otra es la nostalgia. Pienso constantemente, tengo hijos adolescentes que escuchan esa música que para nosotros es tan difícil que es el trap, esas cosas. Y mira esta diferencia, pienso, Guillermo, en esta diferencia. Vos ves traperos o raperos que hacen una cosa que imita a, que imita la música que viene de afuera y que habla solamente de las chicas del baile y del sacudir la cintura. Y vos ves otros, escuchás otros que agarran esos ritmos, que son los que les gustan a los pibes, y que también pueden meter ahí algún pedacito de un tango, algún pedacito de eh, alguna reflexión sobre el contexto. Digo, hay una diferencia entre el tirar para adelante, anclándose, o mirar para el futuro, anclándose, parado sólido desde una historia,
que mirar, que ir para el futuro a tientas y repitiendo modelos, ¿no? Eso. Respecto a mi lugar en la Asociación de Documentalistas, no sé qué querés que cuente. Somos una asociación que defendemos el cine documental y la soberanía audiovisual de nuestro país. Y bueno, estamos en un momento difícil. Bueno, a eso me refería justamente, ¿no? Que se le da poco espacio al documental y para mí el documental es muy valioso porque forma parte de la memoria. Y esto es lo que Lo que pasa estamos es hablando estos días, ¿no? sí, bueno, lo que vos decías, digamos, es el cine que se ve, que tiene distribución y difusión, es el que representa económicamente que es un negocio y que está cooptado por grandes cadenas y bueno, no quiero ponerme a profundizar en esto, en este momento, en este lugar, pero no es que no se ve el cine documental y no es que no hace falta. No lo Mira, sé. no, sí, y en relación a lo que comentó Víctor, es cierto que hay muchas películas argentinas. Hoy justamente en Catalinas, ahí en La Boca, estaban proyectando Infancia Clandestina, la película que creo que trabaja Natalia Oreiro, creo, y la daban como, no sé si en el Centro Cultural, en la plaza, o qué, como una cosa abierta para todo el, digamos, como como preparándose para el 24, pero me parece interesante que tratemos de rescatar todas estas películas argentinas que tenemos, buenísimas, que podemos hacer una lista enorme. Yo recuerdo algunos títulos, pero bueno, por ahí no recuerdo todos. Pero es cierto que tenemos muchas películas y que lamentablemente no hay muchos lugares para difundirlas. Yo les voy a compartir a través de Víctor un listado de películas con link que abordan el tema de la memoria, que son películas para el 24 de marzo, digamos, películas para esta Semana de la Memoria. Se lo voy a pasar a Víctor para que él pueda distribuirlo. En general son películas que están accesibles. Sí, Gracias. vos sabés que Hicimos, hay muchas desde películas. Unidos por la Cultura, hicimos un relevamiento eh, para que estas películas se distribuyan y tengan acceso. Genial, gracias. Yo tengo unas cuantas películas, pero me interesa que me mandes todo lo que vos tengas, porque hay una película que no pude conseguir, que es Sentimientos. Mirta, de Liniers a Estambul. Ay, yo la tenía, pero Te ¿sabés en qué la tenía en conocí. video casetera? Pues ya no la tengo más. Sí. Y es una excelente película que no pude conseguir. Mm, Así que bueno, gracias, Irene. Compartime todo eso que lo comparto a todo el Bueno, mundo. les doy la palabra a Guillermo, después a Silvia y después vamos a ir, después, bueno, final. Irene y José, que van a ir cerrando y vamos a ir cerrando. Guillermo, trata de ser conciso y breve y dale, dale Guillermo, te escuchamos. Estás Abrite el cerrado micrófono. el micrófono. Sí, solamente quiero agradecer a José porque yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, hay palabras que no están en mi repertorio. Exactamente lo que yo quería reflejar era la diferencia entre recordar y nostalgia. La gente se pone nostalgiosa y se queda. Así que agradecido. Y otro espacio para ver películas es Cinear. En el Cinear hay muchas películas argentinas que tienen que ver con esto. Bueno, nada más. Bueno, gracias. Silvia, ¿no habías levantado la mano? Muy breve voy a hacer. Sí, puede ser totalmente, sí. Sí, voy a ser totalmente breve. Quería decir que, bueno, en el proceso de tratar de reconstruir la historia de mi abuelo, de la familia de mis abuelos, me encontré con esto de que, bueno, no habían contado. Y una explicación que encontré charlando también con gente era que el esfuerzo por integrarse acá, el esfuerzo de ir hacia
a otro mundo. Fue tan grande, tan enorme, que ellos solamente podían mirar para adelante. O sea, eso es un poco lo que, alguna explicación que a lo mejor, no sé si José estará de acuerdo con eso. Y segundo, quería volver a la poesía de esta película. Y me encantó esto de la historia de encierro y otra de libertad con las mariposas. Las mariposas en esta película tienen una simbología maravillosa. Bueno, y quería agradecer también, porque ahí se pueden hacer eh, documentales muy serios, muy fácticos, muy, pero este tiene algo especial, tiene un sabor, un, no sé cómo decirlo, particular, que me parece muy, muy entrañable, sí, eso. Gracias, Silvia. Bueno, Irene y José, bueno, Norma, ¿querés decir algo, pero muy cortito porque estamos cerrando? Norma. Quería agradecer a José e Irene esta maravillosa película que tal como dijo Silvia, es arte, es maravillosa y es muy emotiva. Todos tenemos nuestras historias de padres, de abuelos, bisabuelos inmigrantes. Los míos son, por un lado, los gauchos judíos y por otro lado, mi padre polaco. Y quería compartir con José que mi padre polaco también fue colchonero. ¿Fue qué? Ah, qué lindo. ¿Cómo? No te escuchamos. Oficio de esa época. Mi padre polaco también fue colchonero. Mi Ah, padre polaco nunca escuché de él una palabra en polaco y nunca quiso volver a Polonia ni saber de Polonia, por lo que tampoco yo, honrando su memoria, nunca quise, como muchos que no entiendo por qué lo hacen, eh, obtuvieron su ciudadanía judíos, polacos, que obtuvieron su ciudadanía polaca, argentinos, ¿no? Judíos, que Bueno, obtienen su ciudadanía polaca, es algo que me sobrepasa. bueno, muchas gracias, Norma. Por favor, gracias a ustedes. hola Norma. Irene y José, Bueno. ¿quieren decir algo para cerrar? Bueno, queremos agradecerles. Hermosa la charla. Me encantó, la verdad, que hayan podido disfrutarla, que todo lo que observaron. Contarles que la película se estrenó en el campo de concentración el año pasado, en Italia, y también se pasó en Polonia, en el pueblo donde era mi abuela, de donde salieron, y agradecieron mucho que se haya llevado la película ahí. Bueno, eso. Bueno, la verdad, muchas gracias. Cuando Luis me comentó que iba a ponerse en contacto con Víctor, la verdad que me gustó mucho. Cuando Víctor me llamó, le dije, la verdad que me sentía muy honrado que desde el llamamiento hayan querido ver la película y que hagamos esta reunión para comentar. Eh, la verdad, muy agradecido. Una cosita más acerca del silenciamiento. Yo creo que el silenciamiento en algún lugar de cada persona tiene su efecto. El silenciamiento de aspectos históricos tiene un efecto no solamente sobre lo social, sino sobre lo individual. No es lo mismo conocer la historia, intercambiar, poder hablar, que no poder hacerlo. Me parece que esos silenciamientos son fuertes, alguna marquita dejan. Y bueno, compartir esto, que es lo contrario del silenciamiento, viene bien. Bueno, muchas gracias, Irene y José. Les agradecemos infinitamente que nos hayan facilitado la película y que estén acá con nosotros acompañándonos
hoy. Agradecer a todos ustedes que están también aquí, que nos acompañan algunos desde el principio y otros están por primera vez. Estamos muy agradecidos. Y ahora le paso la palabra a Víctor también para que se pueda despedir. Y esperamos vernos el próximo Cine Debate en el mes de abril, que ya les va a llegar la invitación. Víctor. Bueno, nada más que agradecerles a José y a Irene por habernos permitido disfrutar de esta película que realmente la palabra que más me gustó escuchar por parte de todos es la palabra ternura dentro de tanta miseria que andan dando vueltas por todo el mundo. A mí realmente me enterneció y me emocionó. Y, y no tengo mucho más para decir, salvo eso. Y además que los espero el 24 a las 14 a todos los que quieran plegarse a la marcha junto con el llamamiento a las 14 horas en Maipú y No, Esmeralda y Bartolomé Mitre. Esmeralda y Bartolomé Mitre, donde nos vamos a juntar todos. Un abrazo inmenso para todos, un beso inmenso para todos y todas, y esperamos verlos el mes que viene. Gracias y estamos juntos. Muchas gracias. Chao, Hermosa gracias a película. todos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Chao. Aplausos, aplausos. A ustedes.